falla estructural. Una falla estructural ocurre cuando una parte de una construcción pierde su capacidad de resistir las cargas que debe soportar, lo que puede llevar al colapso parcial o total del edificio. Esto puede deberse a errores de cálculo, fallas en el diseño, mala calidad de los materiales, como así también el mantenimiento del edificio. En lo espiritual también enfrentamos fallas estructurales, cuando nuestra fe, cuando la oración, cuando el ayuno, cuando esa relación íntima que tenemos con el Señor la dejamos de lado, vamos perdiendo, nos vamos alejando, descuidamos esa relación que tenemos con el Señor. Así como una edificación necesita una base sólida, nosotros también necesitamos una relación sólida con Cristo, porque Él es nuestro fundamento. Él es los cimientos seguros que debemos tener. Cuando vemos una casa hermosa construida sobre la arena, puede lucir firme por fuera. Se pudo haber invertido mucho esfuerzo, mucho dinero, pero está construida sobre la arena. ¿Qué significa? Que su colapso, que su deterioro es una realidad. Va a suceder en un momento cercano o lejano, pero va a colapsar. Las tormentas de la vida no avisan, pero sí revelan. Y cuando esto ocurre, muestra de qué están hechos los cimientos que cada uno de nosotros tenemos. ¿Dónde estamos cimentados? Cada uno pasaremos dificultades, pasaremos pruebas, adversidades, pero cuando transitamos en ella, se va a ver de qué realmente están hechos nuestros cimientos. Hoy debemos asegurarnos que nuestros sueños, nuestros proyectos, nuestros anhelos estén edificados en el Señor. Consultarlo a Él como arquitecto en nuestras vidas, para que no sea un fracaso, para que sean los cimientos seguros y construidos con la guía del Señor. Siempre consultemos a Él como nuestro arquitecto, el arquitecto de nuestras vidas. Arquitecto es una palabra que proviene del griego que significa jefe constructor. Un arquitecto es el profesional que se encarga de diseñar, planificar y supervisar la construcción de edificios, como así también de estructuras. También puede referirse a alguien que dirige o idea un plan o un proyecto de reconciliación. ¿Por qué? En un sentido figurado o espiritual, un arquitecto es alguien que diseña y guía una construcción importante de algo, como la paz, la reconciliación, restaurar relaciones que por ahí estén deterioradas. Entonces, todo eso requiere una planificación, requiere tener nuestras vidas cimentadas en el Señor para ser guiados por el Espíritu Santo, que cuando nos pidan un consejo, cuando nos pidan una guía espiritual, podemos ser canales de bendición y no decir cualquier cosa que sirva para distorsionar la idea que tiene la persona que recurre a nosotros. Porque si recurre a nosotros es porque quiere cimentar su vida sobre bases sólidas, porque quiere un consejo de vida, porque quieren un consejo de prosperidad, sea para sus relaciones, sea para un emprendimiento, sea para algo que quiera construir en su vida. Vivimos en un mundo dividido entre países, familias, vecinos, incluso las religiones, las iglesias. Y mucho de esto ha ocurrido porque el orgullo, el miedo, el dolor, las relaciones interpersonales, como es así el rechazo, han herido los corazones. El Espíritu Santo, quien nos capacita para derribar muros y construir puentes. Génesis, capítulo 3, versículo 4. Dice la palabra del Señor: pero Esaú corrió a su encuentro y la abrazó y se echó sobre su cuello, le besó y lloraron. Esaú era hijo de Isaac y de Rebeca. Era el primogénito, que en la cultura hebrea tenía un gran significado porque recibía una doble porción de la herencia y la bendición del padre. Era un hombre de campo,
Era hábil, cazador y de un carácter impulsivo, era tosco. Vendió su primogenitura por un plato de lenteja, mostrando así su poca valoración por esa herencia espiritual. También vemos que Jacob engañó a Isaac para recibir la bendición del primogénito, lo que provocó en Esaú mucho odio. Lo relata Génesis capítulo 27. Entonces juró matar a Jacob, por lo que Jacob huyó por muchos años. El reencuentro con Jacob está relatado en Génesis capítulo 33. Sorprendentemente, Esaú lo recibe con un abrazo, no con venganza. Su actitud mostró madurez, perdón y un corazón restaurado. Aunque Esaú fue engañado, fue ofendido, eligió el perdón sobre la venganza. Y es ahí donde se convierte en un constructor de puentes. Deja de un lado el odio, deja a un lado el rencor y se pone a perdonar a su hermano. El engaño había causado en Jacob una herida, pero también una herida en Esaú, donde crearon distancia y el silencio y el dolor cada vez fue más profundo. Pero el día del reencuentro, Esaú no eligió la venganza. Corrió, lo abrazó y lloró, y en ese instante hizo algo que transformó sus vidas por completo. En nuestras vidas también existen orgullos, existen heridas, palabras no dichas, pero Dios nos llama a ser constructor de puentes. El Espíritu Santo es el constructor de puentes. Efesios capítulo 2, versículo 14 dice: porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Jesús derribó esa pared que nos separaba de Dios y también nos separaba entre nosotros. Cuando Cristo murió, rasgó el velo, y el acto no solo abrió el acceso al Padre, sino que también abrió el camino para que nosotros accedamos unos a otros en reconciliación. El primer puente es la reconciliación con Dios. Cuando el Espíritu Santo nos convence de pecado y nos lleva a la cruz de Cristo, y es ahí donde recibimos el perdón y se restaura nuestra relación con Dios. El segundo puente es cuando nos reconciliamos unos con otros, cuando Él promueve en nuestras vidas el carácter de Cristo, y es así que nosotros podemos perdonar, podemos amar, podemos comprender y así restaurar toda relación que se haya roto. Ahora bien, ¿qué muro puede seguir en pie en nuestras vidas? ¿Qué relaciones necesitan de ese amor, de ese toque del Espíritu Santo para poder ser restaurada? Creemos que Dios hace cosas grandes y maravillosas. Solo Él puede traer a nuestra vida esa capacidad de perdonar, esa capacidad de eliminar todo rencor, esa capacidad de dejar el orgullo de lado. Los muros que la tendencia natural del ser humano hacia el pecado levantan. Está en Gálatas capítulo 5, versículo 19 en adelante. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, enemistades, pleitos, celos, contiendas. Me detengo aquí. La carne construye muros de enemistades, de orgullo y de lamento. La carne muchas veces dice, esa naturaleza pecaminosa que tenemos, tengo razón, no le voy a pedir perdón, no voy a doblegar si fui yo el que hizo las cosas bien, fue el otro el que se equivocó. Ese orgullo que muchas veces nos lleva a no poder humillarnos, a creernos autosuficientes. Pero el Espíritu Santo es el que nos dice: ama, perdona, acércate y humíllate. Es así como se restauran las relaciones. La carne construye muros de enemistades, de celos, de contiendas, mas el Espíritu Santo es el que nos promueve para poder perdonar, para poder
dejar que Él sea el que obra en nuestros corazones y para que Él pueda traer paz cuando nosotros accedemos a obrar conforme a lo que Él pide. Los muros impiden que fluya el amor de Dios incluso dentro de nuestras familias, cuando el orgullo, las vanidades se levantan, cuando la discordia es cosa de todos los días, produce que cada vez nos separemos más, nos alejemos más, no solo del Señor por un corazón endurecido, sino de nuestro entorno por las actitudes que tenemos. Pero ¿qué pasa? El fruto del Espíritu son los puentes que sanan. Gálatas 5:22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Cada uno de estos frutos es como un puente. El amor es el puente que se extiende hacia otra persona sin esperar nada a cambio. Vivimos en una cultura de intercambio, una cultura en la cual yo doy si tú me das, yo te perdono si tú lo mereces. Muchas veces nosotros esperamos de lo que nosotros hacemos algo a cambio, pero el amor que proviene del Espíritu Santo no opera bajo las condiciones humanas, sino bajo las condiciones divinas. Es Cristo quien nos amó, aun cuando éramos pecadores, como lo relata Romanos 5:8. El amor sacrificial de la naturaleza del Espíritu Santo. El amor ágape es el primero del fruto del Espíritu. Y es un sentimiento, no es una decisión. Es el tipo de amor que se da aunque no sea correspondido, aunque no reciba gracias por el amor que doy, aunque deba perdonar sin que merezcan perdón. Jesús lavó los pies de Judas sabiendo que lo traicionaría. Jesús amó a Pedro aún después de su denegación. El Espíritu Santo sigue buscando corazones, incluso cuando es rechazado. El amor es el Espíritu que obra en nosotros, que produce el amor del Padre en cada una de nuestras vidas. Creemos y recalcamos lo que dice Lucas 6:32. Si aman a los que los aman, ¿qué méritos tienen? No podemos amar así con nuestras fuerzas. Es solo el Espíritu Santo que puede depositar esa capacidad de amor en cada uno de nosotros, que nos lleva más allá del humano. Es un amor espiritual. Porque cuando estamos llenos del Espíritu podemos amar al que nos hirió, amar al que nos ignoró y orar por los que nos rechazaron. Por nuestras solas capacidades no lo podemos hacer. El resultado es una libertad interior. Muchas veces pensamos que cuando perdono, le hago un favor a la otra persona. Que cuando perdono, estoy siendo débil. Cuando perdono, me estoy mostrando vulnerable. Y no es así. Cuando yo perdono, cuando yo suelto perdón, me estoy haciendo un bien a mí mismo. Porque quizás la otra persona ni se enteró que me ofendió. Y yo sigo creando en mi vida una raíz de amargura, pensando, y el otro la vive como si nada. Cuando soltamos perdón, nos hacemos bien a nosotros mismos. Porque cuando ya no espera nada de los hombres, puede recibir plenamente de Dios. El Espíritu te enseña que tu identidad no está en lo que otros dan, sino en lo que Dios ya depositó en ti. Y amar así te convierte en un canal de sanidad para otros. Qué loco, ¿no? Cuando nosotros soltamos ese amor, ese perdón, es ahí donde realmente somos libres. No porque el otro lo merezca, no porque el otro sea buenito, sino porque necesitamos avanzar en nuestras vidas y no estar siempre pensando en alguien que nos dañó, en alguien que ha causado en nuestra vida quizás un rencor. Debemos perdonar. El gozo.
puente que irradia esperanza incluso en la dificultad. El gozo que viene del Espíritu Santo no es simplemente una emoción pasajera, es una fuerza, podemos decirlo así, interior, una señal del cielo en nuestra vida en medio del caos. El gozo del Espíritu es sobrenatural. Nehemías 8:10 dice: el gozo del Señor es vuestra fuerza. No depende de circunstancias, no depende de resultados, ni de ninguna aprobación humana. El gozo que nace en lo profundo del alma es plantado por el Espíritu, incluso cuando estamos pasando tiempos difíciles, cuando las lágrimas corren, cuando la adversidad en nuestra vida, ¿sí?, es cada vez más difícil de sortearla. Es ahí donde el gozo del Señor se hace presente. Hay un ejemplo en la palabra del Señor que lo relata en Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, versículo 25. Se trata de Pablo y Silas. Pablo y Silas estaban en prisión, ¿sí? Estaban heridos, estaban encarcelados, pero cantaban con gozo. Ese gozo no solo sostuvo sus vidas, sino que abrió puertas y tocó corazones. Fue un puente entre la oscuridad de la celda y la gloria de Dios. El gozo que edifica y el gozo que contagia. Cuando otros te ven atravesar pruebas con gozo, se abre una puerta hacia su fe. La gente busca esperanza real, no sonrisas fingidas. Y es ahí donde nosotros somos agentes de cambio. Cuando pueden ver en nosotros que a pesar de las circunstancias adversas que estamos pasando, podemos tener el gozo del Señor. Podemos tener esa confianza en Dios. Porque el gozo del Señor nos recuerda que no estamos solos, que aún en las situaciones difíciles que estamos, el Señor está con nosotros. El gozo nos conecta con el cielo mientras estamos aquí en la tierra. Porque su presencia en nuestras vidas no es solo teoría, es una realidad. Porque Él estará con nosotros hasta nuestros últimos días. El gozo se transforma, que es el gozo el que transforma el dolor en adoración. Habacuc 3, 17, 18 dice: aunque la higuera no florezca, yo me alegraré en el Dios de mi salvación. Esa alegría no viene del alma, viene del Espíritu, y cuando lo hace construye puentes de esperanza, no solo para nosotros, sino para las personas que nos rodean. La paz, otro fruto, puente que calma las tormentas internas y externas. La paz que viene del Espíritu no es ausencia de problemas, sino es presencia de Dios en medio de ellos. Es un puente invisible pero firme que nos lleva del caos a la calma, de la ansiedad a la confianza y de la duda a la certeza. Podemos estar pasando por una situación difícil, adversa, pero la paz del Señor es la que traerá a nuestros corazones esa certeza que aunque nos parezca imposible, sabemos que Él está con nosotros. Eso es lo que nos va a mantener firme. Eso es lo que va a traer paz a nuestras vidas. Y es una paz que sobrepasa todo entendimiento, como lo dice Filipenses, capítulo 4, verso 7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. No es una paz humana, es una paz que no depende de lo que ves, sino de aquel en quien crees. Qué importante, ¿no? Muchas veces cuando pasamos situaciones difíciles, pensamos que nuestro entorno, nuestro mundo se desmorona, pero es el Espíritu Santo el que ministra paz, como dice, cuando nuestra alma grita, cuando el miedo te asfixia, cuando crees que no puedes más, es solo Él el que puede traer paz a nuestras vidas. Y no es una condición mental, sino es espiritual, es un puente del cielo en tu interior. Es lo que causa Dios en nuestras vidas, es la presencia de Dios en nuestros corazones. La paz es un arma, no es una debilidad. Jesús dormía en la barca en medio de una tormenta, según lo declara Marcos capítulo 4, versículo 37 al 39. Su paz no solo lo sostuvo, sino transformó el entorno. Dice la palabra que se levantó, reprendió al viento y el mar, y hubo gran bonanza. Cuando caminas en el Espíritu no reaccionas con la carne, por decirlo así, respondes con gracia. No te ahogas en la ansiedad,
caminas sobre las aguas. No divides, sino reconcilias. Te conviertes en puente de Dios en este mundo, en puente en relaciones con unos con los otros. La paz que guía decisiones y sana relaciones lo declaran Colosenses capítulo 13, versículo 15, dice así: la paz de Dios que gobierne vuestros corazones. Y cuando permites que esa paz fluya, se sanan relaciones, cesan discusiones, se abren caminos y también traen paciencia a nuestras vidas. Que esta paciencia es un puente que sostiene aunque el otro no cambie aún. ¿Y cuántas veces necesitamos paciencia? Dios mío, dame paciencia. Dame paciencia, Señor. O te lo llevas o te lo envío. Pero dame paciencia, Señor. Es difícil muchas veces ser pacientes cuando nuestra vida, nuestra realidad, ¿sí?, se ve en dificultad. Se ve en dificultad con lo que yo creo, con el momento en cómo debo obrar y con lo que siento en mi interior. ¿Cómo necesitamos muchas veces ser pacientes? Ser pacientes, la paciencia que proviene del Espíritu Santo, no es una resignación pasiva, sino una esperanza firme que persiste en amor, aunque no veas resultados inmediatos. Y debo tener paciencia. Dios está obrando. Dios lo va a cambiar. Dios traerá a mí esa paciencia, porque muchas veces solo no podemos. Gálatas 5 menciona como parte del fruto, y eso significa que no es natural, es impartida, porque muchas veces nosotros podemos reaccionar, muchas veces en nuestra carne, como quien dice, podemos tener reacciones que no sean de acuerdo a lo que predicamos. ¿Por qué? Porque necesitamos esa paciencia del Señor. Efesios 4:2 dice: sean pacientes soportándoos unos a otros en amor. Soportar en amor es permanecer como puente aún cuando otros no quieran cruzarlo. Dios fue paciente con nosotros. O nosotros de una escuchamos la palabra y fuimos transformados. Dios fue paciente con nosotros y nos transformó. Pedro negó a Jesús 3 veces. Jesús no lo rechazó, sino que esperó su proceso. Dios no nos cambia a gritos, sino nos cambia con amor paciente. Así también el Espíritu nos llama a amar, servir, perdonar y orar sin rendirnos, aunque no veamos a veces los cambios inmediatos. La paciencia sana y prepara el terreno para lo eterno. No dañamos con palabras ásperas, no nos rendimos en medio del proceso de alguien y no construimos muros por la frustración de no cambiar las personas. El Espíritu Santo nos da la fuerza para esperar, nos da esa fuerza para que cada uno de nosotros no desistamos de lo que Dios está haciendo, no solo en nuestras vidas, sino en el entorno en el cual vivimos. La benignidad y la bondad, puentes que actúan con compasión y generosidad. La benignidad, actitud que suaviza los caminos rotos. La benignidad es amabilidad con profundidad espiritual. No se trata solo de ser educado, de un trato tierno, paciente y compasivo. Debemos ser amables con los que quizás no lo merecen. Efesios 4:32 declara: antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros. La benignidad abre puertas cerradas por el dolor. Es ese gesto suave que calma un alma herida. Es ese gesto, esa palabra suave que puede transformar una vida, que muchas veces fue tratada con palabras ásperas, que fue tratada de una manera en la cual ha causado un dolor, ha causado un odio y ha causado un distanciamiento de las personas de su entorno. La bondad es más que querer el bien, es hacerlo, incluso cuando nos cueste ser bondadosos, cuando nos cueste mostrar esa bondad. Romanos capítulo 12, versículo 21 dice: vence con el bien el mal. Y muchas veces nos cuesta porque
reaccionamos de una manera en que la sociedad está acostumbrada, encapsulados en lo que nosotros queremos para nosotros, sin ver la necesidad de las personas, o quizás ponernos, como quien dice, en la vereda de enfrente, calzar los zapatos de eso. ¿Por qué responde de esa manera? ¿Por qué tiene esas actitudes? ¿Por qué tiene el trato que tiene? Muchas veces no conocemos el trasfondo que ha vivido, la crianza que tuvo, su hogar, sus problemas. Nada más nos convertimos en jueces porque queremos solamente nuestro bienestar, pensamos solo en nosotros y no nos ponemos en el lugar de la persona. Donde hay benignidad hay suavidad, donde hay bondad hay acción, ambas juntas son puentes del cielo en la tierra. La fe, la mansedumbre, la templanza, puentes que muestran dominio propio, humildad y confianza en Dios. La fe, la mansedumbre y la templanza son tres pilares fundamentales para vivir según el Espíritu Santo. La fe no solo es una creencia mental, sino una confianza profunda en el carácter de Dios y en su poder, que puede hacer lo imposible, lo que escapa a nuestra vida, a nuestra razón. Hebreos 11:1 dice, definiendo la fe, la certeza de lo que espera, la convicción de lo que no se ve. La fe nos conecta con la voluntad de Dios, es el puente que nos permite caminar hacia lo invisible, lo que aún no vemos, pero sabemos que Dios nos ha prometido. Aunque no vea el resultado ahora, confío que Dios está obrando. La mansedumbre, puente de humildad y control interior. La mansedumbre no es una debilidad, sino el control de poder bajo la dirección del Espíritu Santo. Muchas veces somos más tigres que mansos. El puente que se mantiene firme y suave, aunque el viento de la oposición sople fuerte, aunque el entorno en el cual estemos sea difícil, ser manso, como Jesús, como lo dice en Mateo capítulo 11, versículo 29, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. La mansedumbre no responde con ira, sino con sabiduría y gracia. Es donde debemos contar hasta 10 y dejar que el Espíritu Santo obre, que me dé la sabiduría para poder responder quizás a una agresión física, como no, y muchas veces verbal. Es difícil, claro que sí, pero en el Señor y en el Espíritu Santo obrando en nuestros corazones, Él es quien nos da esa capacidad de ser mansos, de ser humildes. La templanza es el autocontrol dado por el Espíritu, es un puente que nos sostiene cuando la carne quiere ceder. La primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 9, versículo 25, nos enseña que todo aquel que lucha, de todo se abstiene, porque sabe que la disciplina espiritual trae vida y trae paz. El fruto no se finge ni se fabrica. Se produce como resultado de una vida rendida al Señor. Se produce como resultado de una vida en oración, muchas veces en ayuno, y buscando la dirección de Dios para que pueda ser transformada nuestra naturaleza humana. Ahora, ¿qué fruto necesitamos cultivar para restaurar una relación? ¿Estamos conectados a la vid? ¿Qué relación tenemos en nuestra vida que aún merece ese toque del Espíritu Santo? ¿No hemos distanciado de alguna persona? Quizás estemos distanciados de Dios. Nos toca reconocer nuestras fallas, nuestras debilidades, para poder venir a su presencia. Debemos ser guiados por el Espíritu Santo. Y esto es una decisión diaria. Gálatas capítulo 5, versículo 25. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No basta con decir que el Espíritu vive en nosotros, debemos andar en su dirección. No basta decir que somos hijos de Dios, no basta decir que somos cristianos, somos pequeños Cristos. Debemos ser guiados por su misma presencia en nuestra vida. Eso implica obedecer su voz
aunque nos incomode, implica perdonar, aunque muchas veces nos sea difícil y quizás duela a nuestro interior por lo que nos pudo haber hecho la otra persona. Y significa que muchas veces nos debemos acercar, inclusive si el otro no lo merezca. Si algo por el Espíritu es morir al yo cada día, Él te dirá, pide perdón, haz esa llamada con quien estés distanciado, suelta ese rencor. Él no grita, pero siempre habla con amor. Le dejo una ilustración final. Dos hermanos vivían en una chacra, ¿sí? Una vez tuvieron una fuerte discusión y se distanciaron, no se hablaron más. Un día, uno de ellos, muy enojado, llama a un albañil, ¿sabe qué? Levantame un muro porque no le quiero ver más la cara al otro. Levantame un muro de 2 metros que no quiero ni escuchar lo que pasa al otro lado. Por su odio, por el rencor que tenía esta persona. ¿Qué hizo este albañil? Hizo un puente en vez de un muro. Cuando llega esta persona a su chacra y ve que hizo un puente en vez de un muro y le ve al hermano cruzando, corriendo del otro lado. Y le dijo el hermano, no puedo creer que después de todo mandaste construir un puente en el arroyo que dividía nuestra chacra. Se abrazaron, lloraron y se reconciliaron. ¿Qué hizo este albañil? Juntó sus herramientas, sonrió y le miró a su patrón, por decirlo así. Bueno, me retiro, tengo que seguir construyendo puentes antes que muros. Muchas veces nosotros en nuestras relaciones humanas interactuamos con los demás y levantamos muchos muros. Y Dios nos mandó a ser constructor de puentes. Es así donde actúa el Espíritu Santo. Donde el corazón quiere alejarse, Él tiene un puente de perdón. Donde hubo divisiones, Él ofrece restauración. Hermanos, en la vida espiritual todos estamos construyendo. Ahora nosotros decidimos, ¿qué construimos? ¿Puentes o muro? Un puente conecta, restaura relaciones, nos acerca a Dios y al prójimo. Un muro, en cambio, aísla, divide, levanta barrera entre nosotros y también con Dios. ¿Qué estamos construyendo diariamente? ¿Cómo nos relacionamos en el entorno en el cual vivimos? ¿Cómo nos relacionamos con nuestra familia? ¿Cómo nos relacionamos con nuestros hermanos, nuestros amigos, nuestros compañeros de trabajo? ¿Levantamos puentes o levantamos muros? Muchas veces el dolor o el orgullo por herida del pasado, hemos levantado puentes en nuestras vidas. Y lo más peligroso es que con el tiempo, esos muros que hemos levantado se vuelven estructuras sólidas, pero no firmes en fe, sino en amargura, en autosuficiencia, en rencores e indiferencia, que es lo más feo. Cuando somos indiferentes a las demás personas, a lo que le pasa, a lo que siente, cuando nos da igual lo que el entorno en el cual vivimos esté transitando. Y cuando el corazón se encierra tras un muro, se vuelve frío, inaccesible. Ya no hay más comunión con el Padre, ya no hay más perdón entre los hermanos, ya no hay más un avance espiritual. Pero hoy Dios quiere derribar estos muros. Él no nos llamó para vivir separados, sino para reconciliarnos. No nos llamó para aislarnos, sino para amarnos, edificarnos unos a otros. Jesús mismo en la cruz derribó el muro de separación entre Dios y nosotros, según lo declara Efesios 2:14. Y si Él derribó el muro que nos separaba, ¿por qué nosotros muchas veces lo construimos? ¿Qué nos lleva a construirlos? Hoy es el día de restaurar puentes, de perdonar, de pedir perdón, de acercarnos a Dios
y dejar que Él destruya todo lo que nos separa de su propósito, para el cual cada uno de nosotros fuimos llamados. Que no haya fallas estructurales en nuestra alma, que no construyamos muros que nos aíslen, sino puentes que nos unen en el amor y en la verdad de Cristo. El Espíritu Santo rompe cadenas, sana corazones y une lo que el pecado separó. Lo repite conmigo. El Espíritu Santo rompe cadenas, sana corazones y une lo que el pecado separó. Nos ponemos en pie, le damos un fuerte aplauso al Señor.